Siempre es un gusto grande poder hablar con el doctor Juan Monero Connor y por supuesto me gustaría reiterar esa presentación porque hay una trayectoria, hay un funcionamiento en centros de alta complejidad y de mucho nivel, así que esa sería la carta de presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto en saludarlo y bueno, de poder tener esta charla sobre un tema creo que de relevancia para la salud en general también y más en nuestro país, ¿no? Bueno, y hacía un poco los efectos de la presentación para que me pueda decir hoy a cargo de qué áreas, en qué centros está trabajando. Bueno, hago la parte de oncología digestiva, estoy a cargo del área de los tumores gastrointestinales y tumores neuroendocrinos en el Instituto Alexander Fleming, aquí en Buenos Aires. Desde el año 2015 que me desempeño en ese cargo y además, bueno, formo parte del comité científico del grupo europeo, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO, y bueno, tengo un rol activo en el comité científico de dicha sociedad europea, además de desempeñarme también y estar asociado a la Asociación Americana de Oncología Clínica y a la Asociación Argentina de Oncología Clínica, con la que trabajamos también a diario con muchos colegas, tanto de Buenos Aires como del interior del país, para reuniones y para información científica y difusión de esta patología a través de las sociedades científicas. Bueno, con muchas publicaciones y con muchas disertaciones, mucha actividad, ¿no? En lo que es el área de la divulgación de estas cuestiones. Sí, claro, sobre todo porque, bueno, un poco el foco generalmente tiene que ver con cáncer colorectal, es una patología prevalente en nuestro país, entonces la verdad es que estamos siempre tratando de difundir, de sumar información con respecto a prevención, ¿no? Que es un área y una tarea que nos compete a todos, digo, desde los médicos y también sociedades científicas como desde el Estado, ¿no? Más en Argentina, que es un país de alta prevalencia de cáncer colorectal, por poner un ejemplo, creo, del área quizás de más desarrollo y difusión hoy en día, por la perspectiva y el aumento de los casos que existen de esta patología en nuestro país. Ahí hay una primera pregunta que se me ocurre porque hemos visto titulares así de esos que a veces impactan, uno quizás hasta puede dudar de la rigurosidad científica de los mismos, pero se señala que va a haber para el año 2050 un crecimiento exponencial, digamos un 30% más de cáncer previsto en hombres mayores de 65 años. ¿Ese dato es real? ¿Tiene que ver con el contexto, con las urgencias de estos tiempos, los conflictos, el estrés? En fin, ¿es cierto que puede darse ese panorama a pesar de este esfuerzo ingente que están haciendo profesionales como usted? Bueno, es claro que va a haber ya existe un incremento en la incidencia, Julio, y lo vemos en nuestra práctica habitual. Es más, quizás creo que inclusive mayor importancia tenemos que asignarle a lo que es la incidencia o patología, por ejemplo, de cáncer en adultos jóvenes. Son aquellas personas menores de 50 años y los muy jóvenes menores de 40 años. Eh, y en esto no solo está relacionado con el cáncer colorectal, hay datos en tumores hematológicos, hay datos en cáncer de pulmón, en otras patologías dentro del mismo tubo digestivo, cáncer gástrico, tumores hepáticos, etcétera. O sea que realmente creo que son reales las cifras y bueno, que ameritan inclusive un trabajo aún mayor y mayor esfuerzo en nuestra parte para tratar de eh, trabajar más en área de prevención dentro de las patologías o los tipos de tumores que nos permiten poder trabajar en prevención. Eh, y por otra parte, creo que, bueno, también vamos a ver un impacto, ¿no? De esto que fue durante la pandemia, Julio, donde los programas de screening, tamizaje, controles se dilataron. Bueno, hoy en día probablemente estamos viendo inclusive parte de esa situación, sumado a esto que yo les contaba, ¿no? De los denominados adultos jóvenes, donde hay varios factores de riesgo, no sabemos tampoco claramente la causa, pero sí vemos un aumento en la incidencia de este tipo de enfermedades en este grupo etario. Sí, además, a ver, uno menciona el caso diabetes y los estudios que se están dando marcan cómo a pesar de tanta
cultura alimenticia que se quiere fomentar, sigue creciendo la obesidad y sigue creciendo los índices de diabetes, ¿no? Es una pelea permanente en ese sentido, con los contextos, ¿no? Y con la falta quizás de Claro, prevención, un tema. totalmente, totalmente. Y bueno, me parece que tiene que ser una decisión también en la que, bueno, participa el Estado, ¿no? De tomar conciencia de este tipo de enfermedades y de ver cómo podemos disminuir. A futuro creo que los factores de riesgo, ¿sí? Todos sabemos que el tabaquismo, el alcoholismo están relacionados con muchos tipos de tumores, entonces creo que se trabaja bastante de forma activa en esas áreas para reducir factores de riesgo, estimular la actividad física, actividades de salud en general, con alimentación. Son recomendaciones generales, pero que básicamente si uno pudiera controlar o reducir hábito tabáquico, reduce el 50% de las muertes por cáncer. Entonces, el impacto es grande realmente de poder trabajar en esto, ¿no? Tumores digestivos. El conjunto de tumores digestivos, ¿cuáles son, cuál es y cuáles serían los más importantes, ¿no? A mencionar a la hora de hacer un panorama de este abanico de tumores que por supuesto tienen índices preocupantes, ¿no? Bueno, por supuesto que dentro del denominado tubo digestivo nosotros analizamos los tumores que van desde el esófago, que es como la primera parte del tubo digestivo, que se conecta con el estómago, sigue con el intestino delgado, se conecta y finaliza con el intestino grueso, el recto y el ano. Es todo un continuo, justamente, de un órgano tubular donde se generan distintos tipos de tumores y de acuerdo a la localización dentro del tubo digestivo, hay distintas características clínicas, patológicas en cuanto a pronóstico, terapéuticas, nuevos tratamientos, o sea, realmente, si bien están englobadas dentro del sistema digestivo o tubo digestivo, tienen una connotación y características clínicas diferentes, ¿sí? Inclusive dentro de estos están estos tipos de tumores menos frecuentes, como los tumores neuroendocrinos, que se originan también en el sistema digestivo. O sea que es un amplio espectro de enfermedades en un gran órgano, podríamos decir, al tubo digestivo, donde eh, en Argentina, obviamente, creo que la mayor relevancia se la lleva el cáncer colorectal, porque somos, junto con Uruguay, los países con incidencia moderada alta de esta patología, pero el problema más importante es con una alta mortalidad. Ese es el inconveniente que tenemos con este tipo de tumores, ¿no? ¿Se pueden detectar causales para el tumor colon rectal y a la vez hay prevenciones para adoptar? Bueno, en cáncer colorectal nosotros siempre hablamos de lo que es prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria es algo de lo que estuvimos hablando previamente, Julio, de hábitos saludables, actividad física, que es bueno en general para la salud, pero que obviamente está ligado a este tipo de patologías como el cáncer colorectal. Eh, y La después, por alimentación, supuesto, por ¿no? ejemplo, porque mencionó Claro, tabaquismo, alcoholismo, y la pregunta mía apuntaba un poco a lo que tiene que ver con si determinados alimentos son favorecedores de este problema o determinada forma de claro, alimentarse. absolutamente. Siempre insistimos en tratar de reducir o evitar el consumo de comida chatarra, ¿no? Carnes procesadas, embutidos, que están asociados generalmente a un incremento del riesgo. Y más, consumir más frutas y vegetales. En Argentina se hizo una encuesta hace ya algunos años del consumo y más de la mitad de la población estaba por debajo del nivel mínimo de requerimiento de consumo diario de frutas y vegetales, por ejemplo, por citar una situación que, bueno, que está estudiada en nuestro país y que se ha visto que seguramente tiene un impacto. No es el único factor, pero es un factor que modificando hábitos uno puede pensar en reducir el riesgo y la mortalidad por esta enfermedad. O sea que eso creo que es fundamental. Y lo otro es la prevención secundaria, que es lo que quizás tiene más prensa habitualmente, ¿no? Como la videocolonoscopía, porque es un estudio que nos permite tener diagnóstico y muchas veces terapéutico, porque uno encuentra un pólipo, que es como una pequeña alteración de la mucosa del intestino, donde se originan los tumores y se evita todo el desarrollo de un tumor
sobre un pólipo que, bueno, que potencialmente después puede transformarse en una enfermedad avanzada. O sea que estas son como las dos grandes áreas, ¿no? Prevención primaria y secundaria en tumores digestivos, pero específicamente en el área de colorectal. Detectar pólipos, la videocolonoscopía, debe darse a partir de qué edad preferentemente como estudio. Bueno, en Argentina se estipula a partir de los 50 años, porque la edad es una variable independiente y en general la mayor parte de los casos se ve después de los 50 años. Ya en otros países, como en Estados Unidos, se ha cambiado la edad de corte, el punto de corte, y se comienza a partir de los 45 años. Ahí nosotros estamos hablando, Julio, de personas, lo que llamábamos técnicamente de riesgo promedio. Una persona que no tiene antecedentes, ni personales ni familiares, y que se va a hacer un estudio justamente preventivo. Entonces, en ese contexto, habitualmente en Argentina, al menos hoy en día, a partir del Instituto Nacional del Cáncer y documentos generados a nivel nacional, se estipula a partir de los 50, pero creo que a futuro vamos a terminar probablemente tratando de hacerlo a edad más temprana, bueno, un poco por todo esto que yo le comentaba de el aumento de la incidencia en gente más joven hoy en día. ¿Hay nuevos tratamientos para abordar esta problemática del cáncer colorectal? Bueno, la verdad es que es un desarrollo muy importante hoy en día. Eh, por supuesto que siempre existen las herramientas terapéuticas como lo que es la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, son tratamientos viejitos, como decimos nosotros, pero que tienen su rol inclusive todavía muy importante para el arsenal terapéutico. Y hacia dónde nos estamos moviendo, hacia lo que es la medicina de precisión. Entonces ya tratamos de identificar algún blanco molecular, algún blanco potencial accionable para poder dirigir mejor el tratamiento, ¿sí? Como si fueran estas misiles inteligentes, digamos, ¿no? Tratando de dar en el blanco y reducir el tumor sin generar tantos efectos adversos o daño colateral. Pero bueno, hay un desarrollo muy importante, yo creo que a futuro es hacia donde nos dirigimos, pero todavía requiere más años de investigación. Lo mismo ha sucedido con la inmunoterapia, Julio, que es un tratamiento hoy en día ya una realidad para muchos tipos de tumores, también en un área o en un subgrupo muy específico de cáncer colorectal, hoy en día se puede utilizar. O sea que creo que lo que tenemos antiguo hoy en día sirve y a futuro esperamos tener más blancos terapéuticos, potencialidad de accionar sobre blancos moleculares y la inmunoterapia con un desarrollo muy importante. ¿Qué es el radiofármaco? Bueno, los radiofármacos son un tipo de terapia inteligente porque son como si fuera en realidad más una radioterapia dirigida. Uno detecta en la célula, vamos a poner el ejemplo en este caso los tumores neuroendocrinos, porque es donde hoy en día, junto con cáncer de próstata, son los dos modelos donde se está desarrollando este tipo de terapia. Uno detecta receptores en la célula que los pone en evidencia por un estudio como el PET, que es como una tomografía mejorada, y tiene la posibilidad de usar un fármaco dirigido hacia ese receptor, que habitualmente es justamente un radiofármaco, ¿sí? Porque tiene un conector con una partícula radioactiva que al pegarse al receptor destruye la célula a ese nivel. Entonces por eso se llaman radiofármacos o radioligandos, que es donde se fija ese tratamiento y logra una destrucción del celular de una manera más inteligente, fijándose a receptores específicos. Necesitamos dos condiciones para esto. Primero, tener esa expresión de receptores y detectarlos a través de estudios que se hacen en nuestro país para ver si ese paciente es candidato a recibir esa terapia, ¿sí? O sea que necesitamos como un estudio adicional para poder demostrar esos receptores y que el tratamiento pueda ser efectivo para esa persona.
En Argentina se usa, quizás el más conocido es lutecio 177, que es el tipo de radiofármaco que se utiliza para este tipo de tumores, como cáncer de próstata o para tumores neuroendocrinos. Creo que es un desarrollo muy importante y es una realidad en nuestro país. Hoy en día lo estamos utilizando, o sea que también es bueno poder saber que se puede acceder hoy en nuestro país a este tipo de terapias de punta o terapias novedosas que existen en estas patologías, ¿no? Se está avanzando entonces con respuestas farmacológicas a lo que puede ser el tratamiento, más allá de la quimioterapia o la radioterapia. Hay un importante avance. Absolutamente. Absolutamente, y creo que el avance es rápido en ese sentido, porque tenemos mejores herramientas para estudio molecular de los tumores. Estudio molecular quiere decir que antes decíamos, bueno, cáncer de colon, hoy ya tenemos que decir qué tipo de cáncer de colon, qué característica tiene, cuál es el factor molecular, cuál es la localización exacta dentro del colon, que es el intestino grueso. O sea, hay varios factores que tenemos que conocer para poder decidir mejor el tratamiento y eso nos permite desarrollar mejores terapias, ¿no? Para poder contrarrestar la actividad tumoral. Neuroendocrino también es un tumor que usted trata, no es tan frecuente, pero también está apareciendo, tiene un grado de significación y de avance en su tratamiento. Claro, ese tipo de tumores neuroendocrinos que a veces se confunde por la denominación y uno piensa que tiene que ver con algo neurológico o, o, del sistema neuroendocrino, pero en realidad son células que están en el tubo digestivo. Por eso, la mayor parte de este tipo de tumores se origina en el tubo digestivo. Puede estar en el apéndice secal, en la parte del intestino grueso, en el intestino delgado, en el páncreas, o sea, realmente puede tener origen en distintos sitios. ¿Por qué? Porque este tipo de células que uno debería denominarlas quizás mejor células endócrinas, dentro de esa mucosa, dentro de ese tejido intestinal, eh, pueden desarrollar este tipo de tumores que diría que cada vez es más frecuente también, Julio. Lo vemos, si bien hay centros de referencia en el país que tratan este tipo de patología, no somos tanto los especialistas que nos dedicamos específicamente a ese tipo de tumores. Pero eh, la realidad es que en muchos casos la detección es incidental, Julio. Es decir, se hace un estudio o sacan un pólipo en una endoscopía y en el diagnóstico viene que era un tumor neuroendocrino. Cuando uno lo diagnostica de manera localizada o de forma incidental, en general el pronóstico es muy bueno y mucho más favorable que cuando ya aparecen algunos sitios de afectación o hay como secundarismo asociado a la enfermedad. Así que hay como un espectro muy grande dentro de esa patología que lo hace un poquito más complejo, pero lo bueno es saber que en el país hay especialistas y hay centros dedicados inclusive para este tipo de tumor, que lo llamaríamos tumores poco frecuentes dentro del sistema o tubo digestivo. Ahí se puede dar una situación que en un páncreas afectado por un proceso tumoral se puede confundir un tumor de páncreas. Si dentro de ese páncreas hay un neuroendocrino, hay que tener un discernimiento de estas situaciones. ¿Se puede dar, puede ocurrir y que haya que Bueno, diferenciar tratamientos? claro, puede haber, estos son los dos subtipos o los dos tipos de tumores más frecuentes en el páncreas. El 90% es el denominado adenocarcinoma, que es el que de manera genérica uno conoce como cáncer de páncreas. Pero hay un 5-10% de los casos que pueden ser tumores neuroendocrinos. En general, Julio, con la patología y el diagnóstico a través de biopsia y microscópico, nos permite diferenciar las dos enfermedades. Pero bueno, es cierto que justamente entra dentro de los posibles diagnósticos cuando vemos una lesión en páncreas. Si es de tipo neuroendocrino, habitualmente el pronóstico es mucho mejor y tiene otros tipos de tratamientos a los del adenocarcinoma de páncreas. Por eso es muy importante tener certeza con el diagnóstico, ¿no? Ha visitado otros países, está en contacto probablemente con los hallazgos, con las novedades.
Miradas de cara al futuro. ¿Evoluciona un proceso con elementos novedosos en forma permanente? Bueno, hace muy poco tiempo hemos tenido la posibilidad de participar en el Congreso Europeo de Oncología Gastrointestinal, donde se discuten y se comentan los avances más importantes, como así también las líneas de investigación. Y la verdad es que uno ve que hay avances muy importantes. Por supuesto, como todo en investigación, lleva un tiempo de validación y demostración concreta de nuevos tratamientos, pero hay nuevos fármacos, hay desarrollos en inmunoterapia, hay desarrollo inclusive en lo que se llaman vacunas antitumorales y otros tratamientos diferentes hoy en día, tratando de potenciar o activar el sistema inmunológico para permitirnos contrarrestar la actividad del tumor. Creo que esa es un área, digamos, muy importante. Y el otro aspecto tiene que ver siempre con el adecuado trabajo o manejo multidisciplinario, Julio. Es decir, que armar equipos médicos, instituciones de derivación, para poder ofrecer lo que interpretamos la mejor terapia o el mejor tratamiento para un paciente, ¿no? Lo que decimos siempre, el tratamiento adecuado para el paciente adecuado. Cuando Ese es hablamos, una el preguntita objetivo. final, cuando hablamos de Sí. vacunas antitumorales, ¿cómo sería puntualmente el hecho o el esquema vacuna antitumoral? Bueno, lo que se hace habitualmente es tratar de entrenar a los linfocitos o al sistema inmunológico para conocer y contrarrestar lo que es el antígeno del tumor. Como uno cuando tiene una lastimadura o un corte, enseguida tiene inflamación y el sistema inmunológico trata de contrarrestar, en el caso de los tumores suelen ser como invisibles al sistema inmunológico. Entonces, todas las técnicas, dentro de ellas aparecen las vacunas, que son de tipo terapéutico, ¿sí? O sea, no son preventivas como uno puede analizar o tener el concepto cuando hablamos por la vacuna del COVID, del dengue, etcétera, donde estamos hablando de una prevención de un tipo de infección. Acá el objetivo es que tenga un efecto antitumoral, como entrenar al sistema inmunológico, hacerlos reconocer el antígeno del tumor para que puedan reaccionar y generar una barrera inmunológica para evitar que eso se anide en tejidos, que dé metástasis, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto que falta mucho, suena muy bien. Hoy en día ya se han hecho algunos protocolos y proyectos de investigación, pero bueno, creo que todavía requiere más estudio, más seguimiento, pero creo que avanzamos hacia ese escenario futuro, Julio. ¿Cómo se contacta a alguien que lo está escuchando, que se interesa muchísimo por lo que dice con el doctor Juan Manuel O'Connor? Bueno, pueden contactarse, Julio, a través de la institución donde yo me desempeño a diario, que es el Instituto Alexander Fleming en Buenos Aires. Pueden contactarse a través de la fundación que nos nuclea, que es FUCA, que es la Fundación Cáncer, para tener información, inclusive eso también para familiares de pacientes, para personas interesadas en aspectos de prevención o que requieran algún tipo de situación por algún familiar, eh, o bien, por supuesto, a través de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, donde estamos todos los oncólogos que trabajamos y en el cual compartimos también nuestras experiencias, cursos, tarea asistencial, charlas con la comunidad, pues, ¿no? Para justamente poder interesar y bueno, que la mayor parte de las personas y o pacientes tengan la información que requieren en cuanto a su situación o información general sobre esta patología. Doctor O'Connor, muchísimas gracias, muy claro y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Bueno, Julio, muchas gracias por la oportunidad y les dejo un saludo grande. Hasta siempre.